Las audiencias son fundamentales en la interacción con la televisión pública, educativa o privada, porque son ellas las que forman sus propias conclusiones sobre el contenido que se les muestra. En Guadalajara, México, se trató también el tema de los desafíos de la posverdad, en donde están directamente afectados todos los espectadores. En esta época de adelantos tecnológicos y redes sociales por todos lados, la tarea obligatoria sobre la verdadera información la tienen los periodistas, y más aún cuando se habla de la posverdad, sinónimo de desinformación, mentira y ambigüedad. Pues podríamos decir que el periodismo hoy tiene nuevos desafíos, tiene herramientas, oportunidades, pero también muchas amenazas, y que en una era de la información y la comunicación, uno de los principales retos del periodismo en la era de la posverdad, lo digo a manera de conclusión, es justamente recuperar la credibilidad de los grandes medios de comunicación a la luz de la inmensa cantidad de información falsa que circula. Es decir, los periodistas hoy tienen que reivindicar su trabajo, regresando a las más elementales prácticas del periodismo. Pues en los noticieros así de más impacto y como de más audiencia, muy poco. No veo así como un sentido crítico ni como un interés por ser fieles a la verdad, sino como siempre unas agendas un poco ajenas a esas cosas. Las noticias durante todo el tiempo han sido parte del poder. Depende mucho, ¿no? Hay veces en las que sí son muy verdaderas, pero otras veces siento que sí distorsionan la información o la pasan incompleta. Pienso que se manipulan dependiendo de lo que quieren que uno entienda. Pienso que puede que muchas noticias sean reales, pueden que muchas sean mentiras, pero todo siempre se está manipulando. Que la veracidad acá es subjetiva, todo depende de quien tenga o sea el dueño del medio de comunicación. Entonces no creo que sea tan veraz. En algunas cosas son convenientes y en otras cosas son asertivos. Las sociedades modernas son cada vez más informadas por los recursos tecnológicos con que cuentan. Es aquí donde el periodista, quien tiene la tarea fundamental de descubrir e investigar temas de interés público, debe confirmarlos, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos verazmente. Pero para ser un robot también necesitas humanos. Es decir, lo que pasa es que hoy el periodismo se auxilia del software, se auxilia de los algoritmos, se auxilia de la inteligencia artificial y de la Big Data. Pero para hacer todos estos instrumentos, pues hay talento, creatividad y miles de horas de esfuerzo de seres humanos. De tal suerte que esto no es que se sustituya al hombre por la máquina, sino que más bien se multiplican los esfuerzos en comunicación con la automatización a través de los algoritmos, de los robots y del software. Que las noticias generan mucha opinión y eso influye en las decisiones que las personas toman todos los días, entonces sí, es por eso importante. Porque las noticias están precisamente creadas para informar y pues con las noticias distorsionadas no se cumple el propósito que es de informar a la gente, entonces, y esto se puede utilizar mucho para manipular. Creo que sí se deberían difundir bien, pero que uno como espectador no debe quedarse con una sola versión. Obviamente se debe revisar que sea verídico, que sí sea cierto, que no se estén inventando algo. Todas las noticias tienen un trasfondo y a ese trasfondo pues hay que verlos desde su propia realidad. Entonces es necesario hacer un colador de toda la información que se tiene previa al análisis final de una noticia. La posverdad llegó, pero no para quedarse. Cada vez más existe la preocupación de algunos medios de comunicación en volver a lo elemental del periodismo y al control de las plataformas digitales para evitar generar noticias mentirosas. La confirmación de fuentes, de hechos y con la verificación de los datos que forman parte de las historias que se narran antes de contarlas.
Desafortunadamente no hay una ética profesional, entonces si no son vigilados y controlados por otras instancias, pues ellos mismos han demostrado que no se interesan, digamos, por mantener como esos criterios y esa calidad. Es importante porque hay que vigilar todos los mentirosos que hay en los medios de comunicación y los mal hablados que hay en los medios de comunicación. Según los analistas del tema de la distorsión deliberada de una realidad con el fin de interferir en la opinión pública, es una preocupación constante entre las audiencias porque no saben cuándo se les estafa o se les está diciendo mentiras con informaciones erróneas.